Hola, yo soy Mau y este es el primero de una serie de videos relacionados con sistemas de información geográfica. Hoy voy a comenzar con uno de los softwares más difundidos, más comunes en este ámbito, que es QGIS, que también es un software libre, se puede descargar desde internet. Actualmente yo tengo la versión 3.24, me parece. Y hoy vamos a hacer dos ejercicios muy simples. El primero va a ser cargar una capa de información en formato shapefile y después vamos a utilizar una imagen de satélite de fondo. Entonces ejecutamos el programa. Aquí yo ya lo tengo preparado. Esta es la interfaz de QGIS. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar este botón, que se llama administrador de fuentes de datos, se puede localizar con tres hojitas de colores y después nos vamos en el lado izquierdo y tenemos los distintos tipos de fuentes de datos. Vamos a seleccionar en este caso vectorial, que son archivos que tienen formas de puntos, líneas o polígonos. Lo dejamos aquí en archivo y después vamos a localizar en donde tenemos la información. Yo tengo una capa que es de ciudades en 1960 de la República Mexicana. Normalmente, pues se va a encontrar así, con todos los archivos y un montón de extensiones. Bueno, lo importante es tener la extensión SHP o Shapefile, que es esta de aquí. Normalmente hace referencia al vector o también al metadato, pero para no confundirlos, eh, nos vamos aquí en archivos shape de R y va a ser el único que tengamos. Después lo añadimos y cerramos. Aquí en el lienzo, que es esta parte del programa, eh, se van a representar cada uno de los puntos que hace referencia a las ciudades que había en 1960 o consideradas de esta manera. Bueno, como pueden observar, pues es un lienzo en blanco, aunque tiene la forma de la República Mexicana, siempre es mejor tener una referencia espacial, en este caso una imagen de satélite de fondo. Para hacer eso, en QGIS podemos habilitar en la sección de complementos uno que estoy acostumbrado a utilizar que se llama Quick Map Services. Entonces aquí en el buscador le ponemos Quick Map Services y le damos en instalar complemento. Tarda unos cuantos segundos en hacerlo y ya que termina, queda habilitado en esta sección de web. Entonces, en web seleccionamos Search QMS o Quick Map Services y le vamos a poner algunos de los proveedores de imágenes de satélite más comunes que pueden ser Google, Bing o el de ERRI, que es World Imagery. En este caso, pues le voy a poner aquí Google y me va a dar todos los contenidos que hay de este proveedor. Entonces, pueden ser caminos, puede ser el híbrido. En este caso voy a utilizar el de satélite, y le damos añadir. Como pueden observar, pues queda ya eh, esta imagen de satélite que nos permite dar mayor referencia espacial a lo que estamos haciendo. Entonces, con estos dos sencillos ejercicios que son cargar una capa y habilitar una imagen de satélite, eh, daríamos por terminado este primer video. Escríbanme sobre sus dudas que quisieran que viéramos. Este primer video va a ser con QGIS, pero también estaremos haciendo otros con ArcGIS Pro y ArcGIS Desktop. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.